yo te digo, yo no sé lo que Dios te va a hacer pasar para Él glorificarse a través de tu vida. Yo no sé dónde Dios te va a llevar. Si tu calamidad, si tu prueba, si tu lucha, si tu dificultad ha sido un proceso para Dios capacitarte, que lo ha permitido para bendecir a otros mañana. Pero yo he aprendido a ver a Dios en todo. Por eso te digo que debemos de levantarnos en medio de la angustia. Fue el mismo Job que dijo, yo sé que mi Redentor vive, porque aún en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de lo que estaba sucediendo, él sabía que no era su final. Y yo te digo a ti, no importa por lo que estés atravesando, todo obra para bien, para quienes conforme al propósito son llamados, para quienes aman a Dios. Y yo quiero decirte a ti, que sin importar lo que estés atravesando, puedes ver a Dios. Puedes ver a Dios en tu calamidad. Puedes ver a Dios en el problema que te está agobiando, que te está arropando, que no te deja ser feliz, que no te deja tener paz. Vamos a ver a Dios en nuestras vidas, sin importar lo que estemos atravesando. En cualquier lucha, prueba, Dios está con nosotros. Hechos capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Aquí está hablando, dando el relato Lucas. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vamos a hacer una pausa y continuamos con los demás versos en unos momentos. Pablo había estado en Filipo. Ahí había conocido a Lidia, quien fue de gran bendición. Dios le había permitido estar ahí mientras Pablo pasaba. Una muchacha con un espíritu de adivinación. Y esto era muy usado en ese entonces. Y todos nosotros sabemos que a lo que se refiere cuando dice espíritu de adivinación, está hablando de un demonio. Y dice que cada vez que Pablo y Silas pasaban, cada vez que ellos, Lucas hace relato, esta decía, estos son hombres, hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. A lo que Pablo esto le desagradó. ¿Por qué le desagradó a Pablo? Bueno, porque para ellos esto era un don, el que esta muchacha tuviese esto, de tal manera que también sus amos comercializaron esa habilidad. Yo diría eso que ella poseía, ese demonio, y esto le estaba dejando ganancia. Pero Pablo reprendió a ese demonio. Yo quiero decirte a ti que en lo espiritual, después de Dios, si hay alguien que te conoce verdaderamente, son los demonios. Te dirá, pastor, ¿cómo usted dice eso? Tan crudo, sí. Porque muchas veces nosotros, sin querer queriendo, nos confundimos y creemos que estamos bien estando mal. En el mundo espiritual saben realmente quiénes somos nosotros. Y esta muchacha comenzó a decir, ellos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Desde la óptica humana esto pareciera como un elogio. Algo bien, agradable, estaba diciendo la verdad. Sin embargo, esto podía confundir a los demás y darle beneficio a esta muchacha y a sus amos que lo que ellos estaban haciendo era correcto. Por lo cual, aunque el demonio decía la verdad, venía por una fuente que podía confundir a que era lo mismo lo que Pablo y Silas hacían a lo que ella tenía, y se podía ver como un don, se podía ver como una gracia. Y dice que Pablo entonces reprendió, dice el verso 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo. Quiero hacer un paréntesis aquí para hablar de esta parte. Nosotros, humanamente, usted ve todos estos clichés que muchas veces por producto de la ignorancia las personas usan de
tanto de mandar, de declarar, como de creerse con cierta autoridad para decirle a un demonio fuera, todo esto no es más que producto de la ignorancia. Los demonios no salen porque yo le diga que salga. El espíritu se sujeta al poderío, a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Noten que quien está diciendo esta palabra es un hombre lleno de Dios. Es un hombre que predicó el evangelio con poder. Es un hombre que donde quiera que iba, Dios se glorificaba y sucedían cosas extraordinarias como más adelante vamos nosotros a ver. Pero él dice esta palabra, te mando en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre. Hay gente que está reprendiendo demonios y dice, yo te ordeno que te vaya y yo te mando a los confines y yo te mando al abismo. Usted no tiene autoridad. Y por eso es que muchas entidades de esas, muchos demonios se burlan de la gente, porque producto de la ignorancia, otras veces con malicia para creerse que son mejores que los demás o que tienen un poderío exclusivo, estos no logran nada. Los demonios se sujetan, escúcheme bien, ¿a qué? Al poder de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que toda gloria y toda honra es para el Señor y no para nosotros, dice aquí, quienes os anuncian el camino de salvación. Vuelvo al verso 18. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí viene el problema. Lo que es una bendición para la muchacha porque ya dejó de ser poseída por aquel espíritu de adivinación. Por eso usted siempre se lo recuerdo y le digo, queridos hermanos, órenle al Señor que le dé discernimiento de espíritu, porque muchas personas usted va a escucharla profetizando y declarando cosas y son espíritus de adivinación. Gente que le dicen de dónde usted viene y cuántas cosas, no necesariamente es el Espíritu de Dios. Yo escuché de uno que donde quiera que iba le decía a la gente el número de la cédula, le decía a la gente cuándo nació. ¿Qué beneficio tiene eso? Tú sabes lo que tiene beneficio. Cuando tú predicas la palabra de Dios que transforma, que cambia, cuando verdaderamente viene a través de Dios y dice, tú eres esto, pero yo quiero que tú cambies y yo tengo un propósito contigo. Pero viendo sus amos, o sea, su jefe, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, o sea, como a un tribunal, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahí comienzan a calumniar. Ahí comienzan ellos a ver que tienen que buscar la forma de que ellos paguen por supuesta maldad que le habían hecho a ese comerciante. Porque éste tenía a esa muchacha 2 veces esclavizada. Esclavizada porque ella era sirviente de ellos para hacer todo lo que ellos querían y en el mundo espiritual era una esclava del diablo. Y presentándolos, dice el verso 20, a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí ellos ven que el evangelio que Pablo y Silas están enseñando, ellos lo ven como una herejía, lo ven que van en contra de sus costumbres, lo ven algo mal, porque cuando las personas están en tinieblas, cuando las personas están, mire, arropadas por el enemigo, la verdad del evangelio, ellos la ven como el enemigo. Hay muchas personas así que no quieren saber del evangelio, que odian el evangelio. Por eso Jesús le dijo en el capítulo 5 de Juan, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire lo que Jesús le dice. Y no quieren venir a mí para tener vida, porque sus corazones estaban entenebrecidos. No querían conocer a Dios. Y así hay muchas personas hoy en día que solamente piensan en ganancia. Y usted ve que la avaricia es evidente en sus vidas, porque solamente buscan el bien personal. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas.
Y usted podrá preguntarse, ¿por esto no son siervos de Dios? ¿Y cómo puede ser que Dios le permita eso? ¿Cómo puede ser que un Dios que ama tanto, que ellos están haciendo algo por Dios, Dios le permita eso? Por eso es el tema, viendo a Dios en todo. Porque muchas personas creen que solamente Dios está cuando tienen la barriga llena, la nevera como un timbí. Timbí aquí dicen cuando todo está en abundancia, cuando todo le sale bien, cuando tienen una buena chequera, cuando se rebosan de salud. No, no es así. Lo que pasa es que hemos errado nosotros y hemos malinterpretado el término bendición. Yo quiero ponerle el ejemplo más grande de un hombre bendito. Usted sabe cuál fue ese hombre, Job. Y Job tenía una úlcera. Y Job no tenía nada. Perdió sus hijos. Job perdió todo lo que tenía económicamente. La mujer lo dejó. Sus amigos le acusaban. Y déjeme darle esta buena noticia. Job era bendito. Estaba bendecido. Escúcheme bien, en medio de sus calamidades, en medio de sus procesos, Job estaba siendo bendecido por Dios. Y yo te digo a ti que comiences a ver a Dios en todo. Si tú eres de Dios, tienes que ver a Dios en todo. Ten mucho cuidado con creer que Dios solamente está cuando desde tu óptica tú ves la abundancia, la mejoría. Dios está en todo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, estos son peores, los peores delincuentes. Asegúralo bien, pueden fugarse. Ten cuidado que lo que nosotros nos hemos encontrado aquí son los más buscados. Le trataron como malhechores, parecido a como lo hicieron con su Señor, con nuestro Señor Jesucristo, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esto era una especie de madera que tenía dos orificios donde los pies se ponían ahí de tal manera que no había forma de que si querían escapar pudiesen, porque no podían dar pasos. En el momento que intentaban, se iban, como decimos nosotros, de boca, de cabeza. Dice el 25, pero a medianoche, y esto es importante porque dice el verso 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Alabado sea el Señor. Yo no sé por lo que tú has pasado, pero yo tengo un testimonio y varios, pero quiero contarte uno. Lo que Dios hace para bendecir a otro, muchas veces con nosotros quienes somos sus siervos, nunca vamos a tener explicación, pero después nos damos cuenta. Romanos 8:28, todo obra para bien. Yo recuerdo, mi esposa, para los que no saben, sufre de asma. Y esto de vez en cuando le provoca unos ataques y llámese porque el clima había cambiado, quizás por el mismo descuido que muchas veces uno como humano se descuida. Fuimos al doctor, a lo que él nos aconsejó que había que internarla. Y esto siempre me da jocosidad a mí, algo jocoso, por una parte, porque no habían habitaciones y ya la hora estaba avanzada y ya prácticamente ya estaba llegando la hora donde había que hacer algo. Y el doctor le dice, yo le conseguí una UCI. Mire la ignorancia mía en cuanto a ese campo. UCI para mí, la única UCI que yo había escuchado era de las películas de Rambo. Óigame eso. Yo no sabía que UCI significa Unidad de Cuidados Intensivos. En ese entonces no lo sabía porque no, gracias a Dios, había tenido ninguna relación con personas cercanas a mí ni mi familia que tuviese que estar en una condición así. Bueno, cuando dijeron de la UCI, qué sé yo, le digo yo, póngale en la UCI. Ay, Dios mío. Era en cuidados intensivos. Ahí ponen a las personas que están en gravedad. Mi esposa, gracias a Dios, no estaba, pero sí tenía que ser monitoreada. Eso es fuerte cuando usted lo llevan a un lugar y humanamente usted puede comenzar
a bloquearse. Usted dice, usted ve todos los otros gritando, muriéndose casi. Usted dice, pero yo me estoy muriendo, lo que pasa es que no me han dicho la verdad. Y cuando nos dimos cuenta, entonces dijimos, ¿y qué hemos hecho? Pero esa noche Dios nos permitió quedarnos ahí en vigilia y había un grupo de personas ahí, desesperadas. Habían personas que estaban ahí, mire, que hasta lloraban. Y ellos testificaban que cada noche sacaban personas muertas. Y esto le tenía las mentes bloqueadas. Y yo recuerdo que donde quiera la gloria sea para Dios, nos identificamos, más que como pastor, como siervo de Dios. Los títulos están de más. Y no es que no aprecie donde Dios me haya puesto, sino que Dios nos ha llamado a nosotros, donde quiera que estemos, a ser personas humildes. Y le dije, yo soy cristiano, vamos a orar. Había una hermana también. Y comenzamos a orar. Y el Señor puso palabra en mi boca. Y el Señor le dijo, no se asusten porque esta noche, por más grave que la persona esté, nadie morirá. Había una hermana que tenía ya con su hija una semana entera y no había forma, según ella, de que a su hija se le viera mejoría. Y el Señor puso palabra en este humilde siervo. Y el Señor le dio palabra y le dijo, yo voy a sacar tu hija de cuidados intensivos. Yo voy a obrar. Ella no se lo creía, queridos hermanos. Y Dios permitió al otro día, Dios permitió que mi esposa, después que hubo habitaciones, la sacaron al otro día y esa joven la sacaron. No murió nadie esa noche. Dios fue glorificado. Y yo le decía a mi esposa, no solamente la parte incómoda que pasamos nosotros, sino que también era un poco costoso ese servicio y tuvimos que pagarlo. Y yo le decía, Dios lo hizo para glorificarse. Y yo te digo, yo no sé lo que Dios te va a hacer pasar para Él glorificarse a través de tu vida. Yo no sé dónde Dios te va a llevar. Si tu calamidad, si tu prueba, si tu lucha, si tu dificultad ha sido un proceso para Dios capacitarte, que lo ha permitido para bendecir a otros mañana. Pero yo he aprendido a ver a Dios en todo. Yo he aprendido que Dios nos lleva a lugares y nos permite pasar por cosas para que su nombre sea glorificado. Y esto es lo que está pasando aquí en esta historia bíblica. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo puede ser que después de ser golpeados? ¿Cómo puede ser que estando en un cepo? ¿Cómo puede ser que después de ser señalados, quizás le vociferaron cuantas cosas? Estos hombres, alabado sea el Señor, comienzan a orar y a cantar himnos a Dios, en señal de victoria. Por eso te digo que debemos de levantarnos en medio de la angustia. Fue el mismo Job que dijo, yo sé que mi Redentor vive, porque aún en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de lo que estaba sucediendo, él sabía que no era su final. Y yo te digo a ti, no importa por lo que estés atravesando, todo obra para bien, para quienes conforme al propósito son llamados, para quienes aman a Dios. Y los presos le oían, y presos que probablemente tenían deseo de morir, presos que probablemente pensaban que todo estaba acabado, presos que probablemente decían, aquí solo hay calamidad y gente llorando, comenzaron a encontrar esperanza en las voces de aquellos hombres que comenzaron a orar y a cantar. Nosotros, donde quiera que estamos, por más fuerte que esté el asunto, debemos de levantar bandera de esperanza y decir, no importa lo que estemos pasando, Dios tiene la última palabra. El Señor se ha de glorificar. No todo está perdido. Deja de estar gritando, deja de estar creyendo que no vales nada, donde tú eres hijo de un rey, donde Dios te ha dicho, bástate en mi gracia. Alabado sea el Señor que reina y vive para siempre. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, suceden cosas. Quizás no haya un terremoto cerca de tu casa, pero puede haber un terremoto interno y puede sacudirse los cimientos de la pena, de la tristeza, de la amargura, y comenzar a tener libertad viendo la mano de Dios obrando a tu favor.
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían escapado, habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo no sé lo que Dios te va a permitir en tu vida, pero Dios me dio una palabra que siempre la uso mucho. Sean las pruebas la excusa perfecta, escúchame bien, para ver la mano de Dios obrando a tu favor. Aleluya. Esto quiere decir que en cada prueba y en cada lucha es una oportunidad más para ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Yo no quiero que venga la prueba. Yo no soy masoquista. Yo no quiero que tú seas masoquista, pero si viene la prueba y la lucha, yo voy a ver la mano de mi Dios obrando. Yo voy a ver a Dios obrando a mi favor y bendiciendo mi vida y los que me rodean. Una oportunidad para decirle a los demás: yo no pierdo la esperanza de mi Dios. Yo no pierdo la esperanza. Yo sé que mi Dios está haciendo cosas grandes y extraordinarias. Alabado sea el Señor. 28, más Pablo, dice así, gloria a Dios, más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Querido amigo, tú que me estás escuchando, que me estás viendo en este momento, deberías de hacerte esta misma pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para cambiar, pastor? ¿Qué debo hacer para que las cosas comiencen a tener sentido en mi vida? Entra Jesús en tu barca. Aleluya. Entra Jesús en tu vida. Recibe al Señor para que veas la mano de Dios obrando a tu favor. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto tenemos que aclararlo, porque si lo entendemos desde la parte literaria, ahora mismo nosotros hablando, esto no tendría mucho sentido o daría una falsa esperanza, ya que la salvación es individual. Pero era tan importante un padre y tenía tanto peso la decisión de un padre, que cuando un padre decía: vamos a seguir a Dios, los hijos y todos los relacionados seguían a Dios. Sin embargo, hoy no es así. Papá puede estar buscando de Dios y el hijo puede estar perdido en el mundo. El hijo puede estar lleno de Dios y los padres pueden estar en una religión perdiéndose. Por lo tanto, la salvación es individual. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero vamos a ver en el contexto cómo la casa hizo lo que el padre decidió. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Le predicaron. No fue solamente que él dijo: van a ser salvos todos, sino que se le predicó el evangelio. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Dios no se olvida de sus hijos. Hay gente que ha pasado batalla, lucha, dificultades. Y Dios te ha permitido eso para que tenga experiencia, para poder trabajar con otros. No todo, no podemos generalizar de las cosas que nos pasan. Dios está en el asunto permitiéndola para otras cosas, porque usted sabe que hay una ley de siembra y cosecha y muchas cosas de las que hacemos tienen sus consecuencias. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los pies o las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ustedes pueden ver que la decisión del padre llevó también a que se predicara el evangelio en la casa, y ellos recibieron al Señor y todos fueron bautizados. Y esto era un simbolismo de una verdadera creencia en el Señor. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Sin embargo, más adelante, usted en su casa lo puede buscar, Pablo no quiso. Dijo: no, así no en lo oculto. Dígale que no, dígale que vengan ellos a sacarnos de aquí. Aleluya, dígale que vengan ellos. Y yo quiero decirte a ti que sin importar lo que estés atravesando, puedes ver a Dios. Puedes ver a Dios en tu calamidad. Puedes ver a Dios en el problema que te está agobiando, que te está arropando, que no te deja ser feliz, que no te deja tener paz. Vamos a ver a Dios en nuestras vidas. Sin importar lo que estemos atravesando, en cualquier lucha, prueba, Dios está con nosotros. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Señor, esperanzados estamos que estas breves palabras y sencillas hayan llegado a nuestros corazones, permitiéndonos, Dios, que se queden en Él, de tal manera que seamos hacedores de tu palabra. Bendice a cada familia, a cada hermano que nos ha permitido esta noche llegar a sus hogares, a su casa, a sus vidas. Glorifícate de manera especial, Señor, y obra en nosotros y permítenos, Dios, acercarnos cada día más a ti y vivir conforme a tu voluntad, en obediencia y fidelidad. Señor, en tus manos estamos. Gracias, Señor. Amén.